Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Rocío Gócer, especialista de bienestar docente del Ministerio de Educación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar Presentación de los lineamientos para la implementación de acciones por el bienestar de los docentes. Este es el tercer webinar del año que realiza la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente referido a temas de bienestar docente. Para nosotros es un placer y una satisfacción compartir con ustedes el documento Lineamientos generales para la implementación de acciones de bienestar dirigidas a los docentes en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Reconocemos que la labor de los docentes es fundamental para el desarrollo académico y personal de nuestra sociedad y por ello es prioridad brindarles condiciones que favorezcan su bienestar integral. En este espacio compartiremos los aspectos más relevantes de los lineamientos que guiarán las acciones y estrategias diseñadas para contribuir al bienestar de los docentes. Aprovecho este espacio para invitarles a ingresar a la plataforma web Educación Te Escucha, que aloja diversos recursos enfocados en la promoción, protección, cuidado y autocuidado de la salud física y socioemocional, para hacer frente a determinadas situaciones desafiantes o retadoras que pudieran surgir ya sea en el ámbito profesional o personal. Los recursos se encuentran en diversos formatos, lecturas, infografías, audios y videos, y cubren diferentes propósitos: información, consejería, reflexión, orientaciones y promoción de prácticas saludables. Reitero mi agradecimiento y felicitaciones por su compromiso y participación activa para construir juntos un entorno donde el bienestar docente sea una realidad constante. Para dar inicio a este webinar, quiero dar la bienvenida a la directora de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, Ausmenia Valencia Olivera. Buenas tardes, directora, adelante. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes con todos los directivos, docentes, alcaldes y diversas autoridades de los territorios y además de los aliados en este proceso de contribuir con el bienestar del docente de nuestro país, ¿no? Y a todas aquellas personas que están vinculadas en este quehacer educativo que hoy nos acompañan. Le agradecemos sinceramente por su interés y por vuestra participación esta tarde. No sin antes, yo quiero expresarles, el día de ayer hace un día especial, se ha celebrado el Día del Maestro, y quiero aprovechar para destacar esa labor que se realiza, la labor de los docentes, que no solo contribuyen a oportunidades de desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes y jóvenes, sino que también son aquellos que dan ese granito de arena para garantizar su bienestar, el desarrollo en las familias, las comunidades y en las regiones de cada uno de nuestros países. Hacerles llegar el saludo de la Libret, un saludo afectuoso, que el día de ayer realmente hayan disfrutado un día tan especial. Bueno, y hoy, desde la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de Educación, compartimos nuestra tarde, es básicamente para compartir los lineamientos que promueven el desarrollo de acciones para el bienestar de los docentes a nivel nacional. Además, es importante mencionar que estos lineamientos son el primer marco normativo de este tipo, pues si bien es cierto la ley de la reforma magisterial y su reglamento nos dan esta definición de bienestar docente, así como que también se listan los derechos de los docentes, esta es la primera vez que como sector se propone una apuesta para que podamos contribuir desde nuestros diversos roles, ¿no? La promoción de la mejora del bienestar de los maestros. El maestro que se siente en buenas condiciones laborales, emocionales, psicológicas, seguramente su aporte será mucho más significativo. Y bueno, a través de la implementación de estos lineamientos es que esperamos contribuir de manera muy especial con esa mejora de condiciones de bienestar de los docentes, ¿no? Sobre todo aquellos que se encuentran en zonas rurales, en el BRA, en zonas de frontera, pues sabemos que el bienestar docente impacta directamente en la calidad educativa y en el desarrollo de los estudiantes. Esa tarde, hoy día los invitamos a conocer un poco más sobre estos lineamientos, a reflexionar y sobre todo a apropiarse para que su participación sea activa y clave para estas acciones que realmente nos involucran a todos, ¿verdad? Y sea capaz de transformar esta experiencia docente y se pueda fortalecer en el sentido de permanencia y cuidado de nuestras instituciones educativas, con la confianza de que este espacio va a ser de gran utilidad y va a contribuir a que puedan implementar en sus territorios acciones necesarias para el bienestar integral de los docentes.
Hoy día les doy la más cordial bienvenida a esta presentación que espero se saque el máximo provecho y podamos no solamente conocer, sino apropiarnos de esos lineamientos y ejecutar en su máximo esplendor, pensando en los docentes y en nuestros estudiantes. Muy buenas tardes a todos y que se aproveche este espacio al máximo. Muchas gracias. Gracias, directora. Es momento de empezar con la presentación de los lineamientos de bienestar docente. Para ello, le doy la bienvenida a Alfredo Escobar Zapata. Él es psicólogo de profesión, se desempeña actualmente como coordinador de bienestar docente en la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de Educación. Queremos agradecerle por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por tu participación y apoyo en este webinar, Alfredo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Muchas gracias a todas y todos los docentes, autoridades de las DRE, de las diversas regiones, la SUGEL, a los alcaldes y alcaldesas que puedan estar acá. Y como mencionaba la directora, importante también el reconocimiento en el marco y la víspera después de haber pasado el Día del Maestro, ¿no? Entonces, esta tarde vamos a presentarles el resultado del trabajo de casi un año de trabajo que ha implicado, como lo señala la directora Osminia, el proponer un primer marco normativo referido a de qué hablamos cuando nos referimos a promover algún tipo de acción que contribuya con el bienestar de las y los docentes en el territorio. Teníamos ya una definición de bienestar docente desde hace algunos años, pero necesitábamos además poder contar con algunos referentes que permitan ese aterrizaje, que permitan operativizar, ir construyendo este camino en pro de las mejoras del bienestar de las y los docentes. Entonces, bueno, vamos a compartir esta presentación que esperamos pueda ser de una primera aproximación a este tema y además que pueda brindarles algunos primeros insumos para poder abordar este punto, ¿no? Desde ya el nombre y el número de la resolución, que es la resolución viceministerial 066-2025, les permitirán a ustedes también acercarse, revisarla a mayor detalle. Si ven el título, ¿no? Lineamientos para la implementación de acciones de bienestar dirigidas a los docentes en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, el apellido del título que viene bajito, con atención prioritaria a docentes en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, frontera y brain, nos da un poquito este marco del por qué estamos haciendo este centro, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poco en de qué hablamos cuando hablamos de bienestar, ¿no? La Ley de Reforma Magisterial, como saben, sale alrededor del año 2012, pero es en el año 2017 cuando se hace una modificación al reglamento de esta y se incorpora el artículo 75A, el cual define el bienestar docente como el grado de satisfacción que le permite a las y los docentes ejercer su trabajo de manera óptima y significativa dentro de las instituciones educativas públicas. Entonces, al hablar de un grado de satisfacción, quiere decir que es algo que no es igual para todos, que es una cuestión dinámica, que es una cuestión también que se va a desarrollar en función a las necesidades particulares que tenga no solo una persona, sino también un ámbito un ámbito geográfico, por ejemplo. Y este bienestar, para problematizarlo un poco más y sobre todo para tratar de encontrar mejores caminos de solución hacia proveer estas condiciones, se ha dividido como parte de este mismo reglamento en tres dimensiones. Una dimensión personal, referida más a aquellas condiciones asociadas a uno como persona, donde están, por ejemplo, la salud. Una dimensión social que está referida principalmente a todos estos otros elementos relacionados al reconocimiento y la valoración del docente, pero también a la propia satisfacción que yo pueda tener sobre mi rol, mi trabajo, sobre las relaciones que establezco con mis colegas, sobre el éxito de los estudiantes con quienes trabajo, y una dimensión profesional material referida un poco a estas condiciones que necesito y requiero para desarrollar mi trabajo de manera óptima, ¿no? Entonces,
Aquí este webinar lo estamos haciendo a través de ustedes están sentados en sus hogares, en su centro de trabajo, y pueden verlo porque requieren un equipo, ¿no? Si no tuviéramos estos equipos, no tendremos estas condiciones materiales para poder hacerlo. Entonces, parte de esta dimensión alude a ese tipo de elementos, así como también a la formación en servicio que pueda contribuir a que yo siga mejorando en mi rol y en mi trabajo como docente. Entonces, el bienestar del docente no está asociado solamente a una forma de ser o a un aspecto de la persona, ¿no? Que probablemente quienes sepan un poco más del trabajo que hemos hecho como DIBRED recordarán que en el año 2020 eh, propusimos la estrategia Te Escucho Docente en el contexto de pandemia. Uno de los elementos más fuertes y sobre los cuales se dio mayor afectación tiene que ver con el bienestar socioemocional de los docentes, ¿no? No solo por el cambio en la forma de trabajo, pasar a estar todos en modalidad virtual, sino también por los propios ajustes a las características que esto traía y la propia sensación de inseguridad producto del estado de emergencia y producto de la pandemia en general, ¿no? Las pérdidas propias, las pérdidas familiares, las propias situaciones nuevamente particulares que teníamos, la adecuación que había que hacer de lo que antes tenía un solo espacio, una aula, e interactuaba de frente con mis 30 o 40 estudiantes, a tener que tener 30 o 40 acercamientos diferentes, generaba toda una serie de cambios sobre las personas y en ese contexto se planteó esa estrategia que abordaba solamente uno de esos aspectos, dentro de la dimensión personal, los elementos referidos al bienestar socioemocional. Entonces, ¿por qué es que estamos haciendo este abordaje ahora de unos lineamientos que trabajan y que tienen este foco, como les mostraba en el apellido de la norma, ¿no? Este énfasis que da a las zonas rurales, las zonas de frontera? Es porque el bienestar es un concepto primero integral y complejo. Ya no podemos solamente referirnos a los elementos de bienestar socioemocional de las personas, sino que también tenemos que ir pensando en aquellas condiciones que siquiera me hacen pensar en que exista un docente en su lugar de trabajo. Entonces, el Perú no es un país homogéneo, no es un país que tenga siquiera características geográficas similares, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que usé en más de una ocasión. No somos como Uruguay, ¿no? Un país eh, más homogéneo, compacto, ¿no? No voy a decir que Uruguay no tiene retos, pero por lo menos los retos geográficos de conectividad no los tiene, ¿no? Además es un país mucho más pequeño. El nuestro es complicado, solamente no solo por la geografía, sino también por muchos otros elementos culturales, ideológicos, que a veces más que generar unidad, nos terminan poniendo toda una serie de brechas y elementos en el medio para tratar de lograr nuestros objetivos. En el caso particular de los docentes que trabajan en los ámbitos más alejados, como justo estos sobre los cuales nos estamos refiriendo o poniendo este especial énfasis, zonas ubicadas en el Braem, zonas ubicadas en frontera y las zonas rurales en general, la tienen más difícil siquiera para llegar a sus ámbitos de trabajo, ¿no? En muchos casos ni siquiera están presentes al momento en el que inicia el viaje de manera regular para el resto de estudiantes del país, ¿no? O sea, normalmente se espera que hacia el mes de febrero ya pueda estar el personal en la institución educativa. En estos ámbitos eso no ocurre. Existen toda una serie de elementos que generan dificultad para que esto ocurra, por lo cual se nos hacía prioritario y era de urgencia el proponer alguna serie de medidas que nivelen un poco la mesa, ¿no? Que nivelen un poco las condiciones y que busquen hacer que las diversas situaciones que tengan que pasar estos docentes ya no sean tan complicadas, pero además también que no recaigan solamente en ellos,
sino que podamos promover desde una lógica de trabajo territorial y articulada un acercamiento distinto y también en la lógica de la descentralización sobre cómo es que promovemos el bienestar de los docentes con una mirada desde la corresponsabilidad. Entonces, ese ha sido, digamos, el espíritu sobre el cual se ha buscado construir esta propuesta de lineamientos que finalmente ya la tienen ustedes a disposición, de abordar estos problemas prioritarios que lo más probable es que no ocurran en otros países. En otros países no van a estar pensando en cómo es que hago que el docente llegue a su centro de trabajo, cómo es que aseguro que el docente tenga mejores condiciones para acceder de forma oportuna a su salud, ¿no? Eso no son problemas de otros países porque probablemente tengan servicios de salud más disponibles, políticas más universales a nivel de acceso a servicios de salud y no tengan tantas complejidades geográficas o de acceso o de conectividad en general, ¿no? Pero sí la tenemos nosotros. Este país sí las tiene y es necesario reconocerlas y abordarlas para poder ir, insisto, nivelando la mesa en ese sentido. Entonces, la finalidad de estos lineamientos que parten desde ese espíritu es brindar orientaciones para viabilizar la generación de estrategias, intervenciones, colaboraciones u otras acciones destinadas a la mejora de las condiciones asociadas al bienestar de los docentes. Que pertenezcan a la carrera pública magisterial, así que estamos hablando de nombrados y contratados, en un esquema de trabajo coordinado y colaborativo entre los diversos niveles de gobierno, instancias de gestión educativa descentralizada y otros actores, privilegiando, como mencionamos, estos ámbitos rurales del BRAEM y de frontera. Ahora, si hacemos una repartición de la torta, ciertamente la mayor cantidad de docentes está en zonas urbanas, pero no es poca la cantidad de docentes que trabajan en estos ámbitos de tipo rurales. Saben que el sector de educación utiliza estas distinciones rural 1, 2 y 3. En este caso nos referimos a rural 1 y 2 principalmente, y zonas de frontera y zonas BRAE, que tienen esta urgencia en sus necesidades de atención. Si lo vemos ya como números de manera más aterrizada, este 36% se transforma en más o menos 153.992 docentes, de acuerdo al Nexus, me parece, de cierres del mes de mayo, ¿no? Y el universo de docentes pertenecientes a la CPM, hablamos de 430.163. Ahora, esta parte vamos a conversarlo un poquito más. ¿Por qué es importante apostar por la mejora del bienestar de los docentes en zonas rurales, zonas de frontera y zonas BRAE? Cualquiera de ustedes que tenga conocimiento sobre cómo inician las clases en este tipo de ámbitos, sabe que las clases normalmente inician hacia el mes de mayo. O si de pronto tienen el personal que haya sido contratado o nombrado con anterioridad, este va a ser un personal que probablemente solicite alguna resignación por un familiar o se vaya y deje la plaza vacía, ¿no? Y en muchos casos esas plazas terminan cubriéndose con personal no profesional. Entonces, lo que termina ocurriendo en este tipo de ámbitos es un círculo vicioso en el que las propias dificultades que ya traen estas zonas, estos lugares, por accesibilidad, por los costos en desplazamiento, por los riesgos asociados también a desplazamientos largos, se traducen en condiciones que desincentivan ese tipo de plazas, ¿no? Entonces esas plazas que pueden existir ahí en esas zonas no terminan siendo atractivas para el personal. Entonces, la apuesta de poder implementar algunas acciones que mejoren las condiciones de bienestar en estos docentes
lo que buscan es justo tratar de revertir un poco esa situación, ¿no? Que si es que se pueden promover algunas condiciones que mejoren, por ejemplo, el acceso a servicios de salud, el desplazamiento o la posibilidad de que tengan algún espacio en el que quedarse, a que más docentes sientan esas plazas como una posibilidad real para trabajar, como un lugar en el cual pueden llegar y desarrollarse profesionalmente sin tener que estar pensando en que para llegar a mi centro de trabajo se me va a ir 2 sueldos, ¿no? Porque además, pensemos que, sobre todo en zonas amazónicas, los costos de desplazamiento, ni siquiera voy a hablar solo de los tiempos, los tiempos pueden ser 10, 15 horas o más, días incluso, pero los costos pueden ser muy altos, ¿no? Entonces eso hace que no estemos en las mismas condiciones que una persona que aquí puede ir a chapar el metropolitano, puede ir a tomar el tren, puede ir a tomar diversos buses, eh, y que no necesariamente pone mucho, porque no tiene por qué poner en riesgo su integridad para llegar a su lugar de trabajo. Eso docente sí. Entonces, insisto, en un ánimo de mejorar las condiciones, equilibrar y disminuir un poco estas brechas y esta desigualdad para tratar de siquiera poder desarrollar su trabajo, es que estos lineamientos promueven un poco eso. Entonces se espera que alguna de las apuestas logren hacer más atractivas las plazas, generen mejores condiciones para atraer el talento docente, porque bueno, un docente ya va a poder sentirse más seguro de decir, hey, ese es un lugar por el cual vale la pena apostar. Y también disminuya la rotación y el abandono de las plazas docentes, ¿no? Lo mencionaba hace unos minutos. No es raro que en este tipo de ámbitos más alejados las personas entren también con una idea, quizás sin conocer enteramente la realidad a la cual están llegando, y terminen encontrándose con situaciones tan retadoras que terminen dejando la plaza, ¿no? Ya en diversas ocasiones y ediciones de la encuesta nacional docente, la ENDO, se identificaba esto como uno de los elementos que disminuye el interés por estar y trabajar en plazas rurales y sobre todo estas plazas más complejas. Pero la apuesta por el bienestar de los docentes no solamente tiene un impacto sobre las condiciones de trabajo del docente, sino que también tiene un impacto sobre los estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo voy a poder estar trabajando de manera segura y tranquila, voy a poder pasar más tiempo con ellos y voy a poder de pronto establecer mejores vínculos docente-estudiante, con todos los elementos que eso pueda favorecer y desarrollar, ¿no? Si yo voy a poder estar desde antes, también voy a tener más chance de que esa escuela no tenga que hacer una pausa porque yo renuncié, porque me fui, sino que efectivamente las horas efectivas destinadas al calendario escolar se cumplan, ¿no? Y claro, un chico y una chica que ya no ve que al año tengo 2 o 3 personas que van a enseñarme, también se sienten más seguros de poder confiar y poder establecer, nuevamente vuelvo al tema de los vínculos, ¿no? Pero también desde el lado de las familias, si yo veo que la escuela ahora sí empieza a empezar cuando tiene que empezar o cuando se espera que inicie y no cuando puede, porque recién hay personas que vayan a trabajar ahí, también me genera más confianza de poder enviar a mis hijas, a mis hijos para estudiar y decir, bueno, vale la pena que pueda hacer su proceso, ¿no? Porque si veo las plazas vacías durante buena parte del año, en algunos puntos, sobre todo los grados más altos, dirán, ya no tienes mucho que aprender porque ni siquiera hay quien te enseñe, y eso puede conllevar a un incremento a nivel del riesgo y la deserción educativa. Pero hay una idea importante que está atrás de todo esto, ¿no? Aquí solamente estamos hablando en esta diapositiva sobre el estudiante referido a sus posibilidades de desarrollo, referido a la posibilidad de mejorar o desarrollar aprendizajes, asistir, o sea, los indicadores que estamos viendo acá son cobertura,
algún tipo de relacionamiento, de desarrollo educativa y poder asistir, pero la apuesta por la educación es más que eso, es más que solamente decir yo quiero que vayas o quiero que te relaciones con tu docente. La apuesta por la educación o una educación de calidad como se espera brindar a las niñas, niños, adolescentes y adultos del país es que puedan desarrollarse en todo lo que ellos consideren y que sea además una educación desde una mirada y una lógica también con bienestar. Entonces, ustedes saben todo lo que se ha estado trabajando últimamente a nivel de la tutoría y la orientación educativa, a nivel de la convivencia escolar, ¿no? Entonces, hay una apuesta fuerte por el bienestar del estudiante, pero si no le promuevo entonces bienestar al docente, no hay bienestar del estudiante tampoco, porque no hay quien lo soporte. Y aquí vuelvo, estamos hablando del piso más básico, siquiera asegurarnos que existan docentes. Entonces, eso es un elemento crítico. Aquí antes de empezar a hacer este desarrollo, y probablemente sea algo que se estén preguntando algunos de ustedes, es, bueno, ¿y dónde vamos a ver otro tipo de elementos? Ya, insistía que cuando decidimos proponer esta primera versión de lineamientos, creo que debemos verlo como eso, como el capítulo 1. Y el capítulo 1 es, nivelemos un poco la cancha y vamos hacia los lugares donde la cosa es mucho más complicada. El capítulo 2, que vendrás a través de algún documento normativo, vendrá probablemente con como herramientas o como guías, va a tener que ir llegando hacia otros elementos sobre el bienestar del docente, ¿no? Como la dimensión más personal, más social, referida a las relaciones internas dentro de la escuela y que son más universales, ¿no? Ya no solamente estos elementos que son prioridad crítica a nivel de las zonas rurales, sino también otros elementos que también se van a dar en ámbitos urbanos. Pero que hayamos priorizado ámbitos o que le queramos poner énfasis no quiere decir que lo que se vaya a mencionar acá no tenga ningún tipo de aterrizaje en las zonas urbanas. Algunos de estos elementos sí van a poder tener. Entonces, lo que esta propuesta de lineamientos plantea es un acercamiento primero hacia cómo promovemos mejores condiciones de salud docente, cómo promovemos mejores condiciones para el desarrollo profesional y algunas condiciones materiales, ¿no? Entonces, a nivel de las acciones priorizadas, referidas a la salud de los docentes, estamos planteando estos temas. Voy a mencionarles, les voy a dar alguna explicación al respecto. Una primera tiene que ver con la suscripción de convenios de intercambio prestacional de servicio de salud. ¿Qué cosa es esto? Y aquí también el hecho de que estemos hablando de lineamientos y no estemos hablando de una norma técnica. Hay diferencias entre ambos, ¿no? Una norma técnica, como por ejemplo la norma técnica de contrato o de racionalización, me dice cómo hacer cada cosa pasito a pasito. En cambio, los lineamientos son orientaciones. ¿Por qué? Porque son en particular, eso tiene que ver con temas de otros sectores, tiene que ver con temas muy complejos y que tampoco es que se tengan todas las soluciones completamente cerradas. Este va a ser un proceso en el cual vamos a ir aprendiendo y construyendo juntos. Entonces, de ahí ya también estamos hablando de temas que normalmente no se trabajan en el sector de educación, como este. Entonces, ¿de qué van las suscripciones de convenios de intercambio prestacional? Existe toda una normativa desde el sector salud que plantea que determinadas instancias puedan comprarse servicios entre ellos. Aquí vamos a empezar con lo siguiente. Existen dos tipos de instancias en el sector salud referida a la prestación de servicios. Una que se llama IAFA, que es una institución administradora de fondos de salud. Una IAFA que todos conocemos en este caso es, por ejemplo, eSalud, ¿no? En el caso de los docentes, todos los docentes tienen eSalud porque el empleador da dinero para su fondo pensionario, ¿no? Y para la atención de salud. Esta IAFA es salud. Y existe la otra contraparte que se llama IPRES, que es la institución prestadora de servicios de salud. En ese caso, salud también puede ser una IPRES,
también lo es el MINSA, ¿no? Entonces, uno es el que tiene el dinero y otro es el que brinda los servicios. O más que administra el dinero y el otro tiene los servicios. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de convenios? Lo que se busca es que desde los gobiernos regionales puedan hacer un requerimiento a e-salud para que las y los docentes, que como sabemos, sobre todo los que trabajan en frontera, en zona de frontera, no es que haya un servicio de salud al lado de las escuelas. Las escuelas son probablemente los servicios a nivel país que estén más dispersos en el territorio, ¿no? O sea, donde llega una escuela no vas a tener necesariamente otro tipo de servicios. Hablo de escuela, que puede ser un PRONOI, que puede ser algún otro servicio educativo u otro modelo de servicio educativo. Entonces, lo real es que al lado de los servicios educativos no siempre tenemos un servicio de salud al costado, menos de salud. Entonces, en este rango de ir acercándonos hacia la atención de salud, si yo tengo alguna afectación de salud como docente y quiero atenderme en e-salud, probablemente tenga que ir hacia una capital provincial o hacia una capital regional, ¿no? Vamos a una realidad como Loreto, eso pueden ser días, horas o mucho más en cuanto a desplazamiento, con los costos que eso trae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace a través de la suscripción de convenios de intercambio prestacional? Se hace que se pongan de acuerdo salud, que es quien administra los fondos, y en ese caso la direza, que es la responsable de la prestación de servicios desde el MINSA en las regiones, para que digan, bueno, ¿sabes qué? A este grupo de personas que son aseguradas de salud, las vamos a atender durante 1, 2, 3, 4 años, los años que dure el convenio, y las vamos a atender en este tipo de servicios, prestaciones, ¿no? Definimos cuáles son los servicios, definimos cuáles son los lugares, definimos los tiempos que esto va a durar y definen los costos entre ellos, ¿no? Definen ya esta atención te va a costar tanto, esta atención te va a costar tanto. ¿Y qué es lo que finalmente se puede lograr ahí? No es que van a terminar construyendo un establecimiento de salud nuevamente al lado de donde está el servicio educativo, pero por lo menos ya no voy a tener que estar pensando en trasladarme hacia una provincia o hacia la capital regional, sino puedo que ahora sí un desplazamiento menor sea hacia un establecimiento de salud que esté en un centro poblado mayor, que esté en la capital distrital o de pronto que esté en un anexo más cercano. Entonces, con eso se posibilita el que el docente acceda de manera más oportuna a un servicio de salud y además de contribuir en ello en su propio bienestar, porque se puede atender antes, reduce la posibilidad de que su enfermedad o su malestar empeore o recrudezca, también tiene un impacto sobre el servicio educativo, porque finalmente va a ser menos el tiempo que tengan que ausentarse por las licencias, por los motivos que ello trae, ¿no? Sino que va a poder estar mucho más cerca a una respuesta más rápida en cuanto a su atención de salud, una atención más oportuna. De otro lado, la siguiente medida habla en cómo es que podemos optimizar espacios que ya existen referidos a promover campañas de salud dirigidas a los docentes. Más que dirigidas a los docentes es cómo ampliamos, insisto, lo que ya existe. Sabemos que ya hay una relación de trabajo en torno a la salud escolar. Muchas veces este es un trabajo que ya ocurre, que se planifica hasta el año anterior o los primeros meses del año, pero que casi siempre ocurre también a nivel de los directores de los servicios educativos, el director de la escuela y los jefes o jefas de los establecimientos de salud. Entonces, si lo vemos desde otra mirada, por lo general eso es un acercamiento micro, ¿no? Directamente servicio a servicio. Aquí lo que queremos proponerles es que más bien ya no sea este solo un acercamiento micro, que sea una cuestión de cómo yo como director voy y resuelvo todo,
sino que la UGEL asume un rol diferente también, que la DRE asume un rol diferente y que promuevan esa vinculación, ese acercamiento a sus contrapartes del sector salud, para que en el trabajo que ya puedan planificar en torno a las instituciones o servicios educativos, puedan considerar también a los docentes. Y en general no solo a los docentes, deberíamos más bien estar teniendo una mirada de todo el personal que trabaja en los servicios educativos, ¿no? Sería bastante mezquino decir o asumir, bueno, ¿sabes qué? Ya incorporemos a los docentes, pero ni miremos a los administrativos, olvidemos a los auxiliares de educación. No. La apuesta sería que si estamos haciendo algo por mejorar el bienestar y abrir la posibilidad de mejorar el bienestar de uno, pues hagamos un esfuerzo por todos, ¿no? No necesariamente estamos hablando que hagan acciones muy costosas tampoco, sino porque obviamente esto no depende del sector educación, esto depende del sector salud y ahí hay que negociar, hay que conversar, hay que ver qué tipo de elementos puede darse, pero sobre todo si lo vemos desde una lógica más preventiva y promocional, elementos educativos o algún tipo de descarte, pues puede ser algo que sí trabaje o que sí contribuya mucho con promover la mejora de las condiciones de salud de los docentes. Otro tema referido a la salud y que en buena cuenta, más que dar algo nuevo o novedoso sobre normativas que ya existen, porque ya ustedes leerán eso y saben que existen normas de licencia, normas de asignación, ¿no? Entonces, eso ya está escrito, eso ya está pauteado en las normativas específicas, pero lo que sí se busca plantear en esta medida, cuando la puedan revisar, es hacer un mayor énfasis para que la UGEL y la DREAS tomen un rol un poco distinto también, y no solo estar esperando que los docentes sigan acercándose con sus afecciones o dolencias, sino también en tratar de hacer una mayor difusión sobre lo que, digamos, las normativas que les puedan contribuir con ellos en estos términos, en ese aspecto, y también el que se pueda tomar conciencia en promover la conformación y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que esa es normativa que existe hace más de 10 años y que ciertamente desde las propias posibilidades también que tengan en el territorio puedan tratar de establecer alianzas o ver cómo se contribuye en ese aspecto, ¿no? De ir teniendo o consiguiendo implementando, disculpen, algunos servicios relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Relacionados al desarrollo profesional de los docentes, sabemos que en territorio, probablemente muchos de ustedes ya tengan experiencia proponiendo, elaborando o llevando algunos cursos o programas, aspectos formativos que se ven en el territorio. Hay mucha experiencia a ese nivel, como saben, desde el Ministerio, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, de la IFOTS, se proponen también toda una serie de apuestas formativas dirigidas a las y los docentes, así como desde la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, desde la DIF, que tiene un foco en el personal directivo, ¿no? Se propone una serie de acciones también de formación. Sabemos que existe esta oferta desde el nivel Minedu, pero también sabemos que existe una oferta desde los territorios. Entonces, en este caso en particular, lo que se busca es tratar de generar las conexiones para que las ofertas formativas que ustedes puedan promover y trabajar en territorio puedan contar con la asistencia técnica tanto de la IFOTS o de la DIF, si es que están relacionadas a docentes o están relacionadas a directivos, ¿no? Entonces, aquí básicamente también es hacer un poco o recalcar este énfasis para ver cómo es que logramos encaminar que el esfuerzo que ya realizan ustedes en sus regiones, en sus municipalidades,
traiga el mayor beneficio posible y sepan que van a poder contar con el apoyo y la asistencia de estas dos direcciones como ministerio. La provisión de espacios de alojamiento temporal para los docentes que laboran en zonas rurales de Frontera y BRAN es un tema que sabemos viene como un reclamo a nivel de una condición muy crítica, ¿no? Sobre todo estos ámbitos, por los primeros que íbamos abordando al inicio de esta presentación, ¿no? Estamos hablando de zonas muy alejadas, donde hay muchos docentes que no son del lugar, que vienen de lugares también bastante alejados y que hacen una apuesta por ir a trabajar estos espacios. Entonces, ya no solo estoy pensando en lo que me costó llegar, sino también, oye, y voy a poder estar en algún lugar, cuál va a ser la seguridad que tenga para mí en el trabajo, ¿no? Y cómo yo pueda estar con la tranquilidad de que mis propios enseres personales están cubiertos, etcétera. Entonces, esto es un tema que ya venía normado desde el año 2019 a través de 2 resoluciones viceministeriales que proponen características, son 2 normas referidas al diseño de locales educativos, una para el nivel inicial, otra para primaria y secundaria. Me parece que el nivel inicial es la 104 y la de primaria y secundaria creo que es la 208, RBM ambas 2019. Antes de terminar la reunión les confirmo el dato. Pero en buena cuenta, ambas normativas lo que proponían eran la existencia de estos como espacios de bienestar. Sin embargo, nos daban todos los referentes arquitectónicos, ¿no? Asociados al Reglamento Nacional de Infraestructura. Bueno, un espacio de este tipo de tener un lugar para descansar. Ya, un lugar para descansar, la altura del techo, el ancho de las puertas, las ventanas, la cocina, servicios higiénicos, etc. Metraje. Y bueno, nos decían algunos otros elementos también, tipo, si acaso está en el espacio del servicio educativo, no debe, en el mismo local, la puerta de ingreso no debe dar a los servicios pedagógicos, ¿no? La inicial me acuerdo que hice algo como, si no está en el espacio, que no esté a más de 10 minutos, y sobre eso algunos otros criterios más. Pero lo que no nos daban estos 2 documentos eran elementos que permitan decir dónde es pertinente y dónde no es pertinente tener este tipo de servicios, ¿no? Y eso ha traído toda una serie de dificultades y limitaciones a muchas, no solo UGEL y DRE, sino también a muchos gobiernos locales que han tenido bastante interés en poder abordar este tipo de problemáticas y contribuir con la mejora de las condiciones de educación de sus ámbitos. Porque justo le faltaban una serie de criterios para tomar decisión sobre en ese lugar es pertinente que exista este servicio o no es pertinente que exista este servicio, ¿no? Entonces, el sentido va ciertamente por mejorar las condiciones laborales, garantizar la permanencia, pero el camino para lograrlo es bastante más complejo, ¿no? Solo para hacer un resumen de lo que se propone en los lineamientos, justo a través de los lineamientos nos estamos atreviendo, valga la redundancia, a intentar aterrizar una secuencia de decisiones que permitan ver si es que en este lugar es pertinente o no contar con uno de estos espacios. Entonces empiezan por lo más básico, ver los docentes que trabajan acá son o no son de la zona. Y si no son de la zona, ¿a qué me refiero yo con que lo necesite? Yo puedo no ser de la misma comunidad, pero de repente llevo caminando en 15 minutos o en 20 minutos. No soy de la comunidad, pero el acceso es rápido. ¿Es pertinente o no es pertinente? Entonces, no es tan sencillo para tomar una decisión solo con un dato como puede ser el DNI, que también hagamos cuentas que
la mayoría no lo tenemos actualizado, ¿no? El dato del DNI no se condice con el lugar de residencia, ni siquiera, menos con el lugar donde uno está trabajando, ¿no? Entonces, entran ahí una serie de elementos para tomar decisión, para identificar cuál puede ser una población que realmente, un servicio, disculpen, que realmente amerite este tipo de propuestas, y luego los caminos para poder gestionar las condiciones del espacio pasan por lo que la mayoría conoce en el marco del sistema de inversión pública, el INVIERTP, ¿no? Que puede ser solo por la provisión del espacio de alojamiento, o puede ser también por la construcción de un espacio, o la mejora de un espacio en conjunto con el servicio educativo. O sea, para eso hay un camino y hay normativa suficiente que ya cuenta todo lo que se requiere. Empecemos por el saneamiento físico legal, ¿no? Pero también se plantean y se proponen otro tipo de soluciones que implican el uso y la mirada de espacios existentes o no en el ámbito, ¿no? De repente tengo un local de la comunidad que puede cederlo, de repente tengo un espacio del gobierno local que ya lo tenía construido y que lo uso solo de manera eventual y que también lo pueda ceder. De repente puedo tener algún tipo de articulación con otro sector, quizás haya algún espacio de salud ahí, etcétera. O sea, se trata de plantear una secuencia de decisiones para que identifiquemos desde las posibilidades más inmediatas hasta algunas que van a ser a más largo plazo, pero también tratando sobre todo de tener en cuenta que sea algo que no solamente me resuelva el tema de decir, ya, aquí vas a poder dormir, sino que también sea un lugar que esté seguro, ¿no? O sea, que sea un lugar que no exponga y que no ponga al docente, sea hombre o sea mujer, que no exponga su integridad, digamos, a cualquier situación, ¿no? Entonces, a través de los lineamientos se está tratando de complementar lo que ya estaba en estas otras dos resoluciones viceministeriales referidas a, insisto, los criterios más arquitectónicos de los espacios de alojamiento temporal, con una serie de elementos que nos permitan tomar una decisión sobre si aquí es pertinente o no es pertinente contar con este espacio, ¿no? Así como también hacer algunos énfasis necesarios, como la prohibición de que pueda ingresar bajo ninguna circunstancia ningún menor de edad, ¿no? Ningún estudiante. No hay tutorías, asesoría, no hay nada. O sea, no, ahí no entra nadie. Solamente entra la persona que tiene que descansar. Entonces, sobre eso es que, insisto, tratamos de brindar este camino de decisiones que contribuyen a la toma de decisiones en territorio, y también rescatar el rol que pueden cumplir otros actores como el COPALE, de pronto, para poder encontrar las mejores soluciones y caminos en proveer este tipo de espacios. Y finalmente, un mecanismo que ya se ha estado trabajando durante no solo este año, sino los años anteriores, y no solo a nivel del ministerio, sino también varias regiones ya lo hacen, que es cómo encontramos mecanismos para traslados seguros hacia las y los docentes, sea por vía aérea, terrestre o fluvial, ¿no? Y esto tiene un énfasis muy fuerte en estas zonas, ¿no?, rurales de frontera y braille. No solo por lo que decíamos al inicio, o sea, no es solo para que lleguen a tiempo, sino es para que lleguen de manera segura, para que no impacte tanto en su propia economía por los costos ya de por sí bastante altos que trae estos desplazamientos. Entonces, ahí la apuesta es en tratar de ver cómo encontramos estas diversas soluciones que, insisto, en varias regiones ya aplican soluciones. Loreto aplica algunas salidas, Ucayali también tiene, por ejemplo,
desde hace un tiempo el gobierno regional de Ucayali, a través de su Dirección Regional de Educación, proveen estos servicios de los ferry, ¿no? Para que puedan trasladar a los docentes a través de las cuencas, en los ríos, a las zonas más alejadas, ¿no? Entonces, ya hay experiencia, ya hay acciones al respecto. El Ministerio tiene un convenio suscrito con el Ministerio de Educación, disculpen, tiene un convenio suscrito con el Ministerio de Defensa para también tratar de contribuir con el acceso de docentes en ámbitos alejados. Este año se hicieron algunos traslados en la zona de Ucayali también, en la zona de Purús. Entonces, todos estos son elementos que buscan, como mencioné al inicio de la presentación, nivelar esta cancha que ya está un poco dispareja desde el inicio, en desmedro de los docentes que trabajan en los lugares más alejados. Ahora, ¿y de qué hablamos entonces cuando decimos que esto es una responsabilidad compartida? Bueno, lo que queremos es, insisto, esto es una invitación sobre hacia dónde podemos ponerle el foco en los temas de bienestar si consideramos estos ámbitos. Ojo que el documento de lineamiento, si lo leen por completo, que les recomendamos que lo puedan hacer, no señalan que solamente se pueden hacer las medidas que les he comentado. No. El documento de lineamiento señala que le estamos dando este énfasis a modo de líneas claves, ¿no? Estratégicas para estos ámbitos, pero si ustedes desde su competencia, desde su interés y sus posibilidades identifican otra forma de contribuir con el bienestar de sus docentes, bienvenido. O sea, no, este documento, más aún siendo lineamientos, no restringe la iniciativa y no restringe las posibilidades de desarrollar algún otro tipo de acción. Entonces, no entendamos que salió en los lineamientos de bienestar, solo me habla de eso, entonces, si tenía alguna acción en temas socioemocionales, me olvido, ¿no? Si yo como Ayacucho estaba haciendo este tipo de cosas, no, ya, mira, los lineamientos dicen solo esto, me olvido, ya no podemos hacerlo, no. El documento no dice eso. Le pone énfasis en algunos temas por todo lo que ya se ha explicado, pero da la posibilidad de que podamos desarrollar otras acciones, insisto, las que estén en el marco de nuestras competencias y posibilidades. Entonces, vuelvo. ¿Por qué es que decimos que el bienestar de docentes es una responsabilidad compartida? Porque lo que buscamos es una invitación a que asumamos de manera directa la responsabilidad por promover esas mejores condiciones de bienestar del docente. He tratado de mencionarles varios elementos, pero en buena cuenta, si no hay docente, no hay servicio. Y si no hay servicio, no hay estudiante. Y si no hay estudiante, no hay sentido del proceso educativo porque no va a haber. Y en estos ámbitos ocurre eso. En estos lugares ocurre eso. No hay docente, no hay servicio, o es un servicio que se prende y se apaga cuando de pronto logro contar con personal, y los estudiantes también se prenden y apagan porque van y no van, van y no van, y van y no van, hasta que diga, ya no voy. Entonces, es un tema crítico. Sin docentes no hay servicio, y por eso es que queremos promover este tipo de medidas para que dejen esta situación de poca regularidad en estos ámbitos, ¿no? Para que podamos confiar en que sí van a haber docentes en estos servicios. Entonces, lo que queremos es contribuir con la iniciativa que puedan tener desde los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en articulación con el sector de educación, desde las instancias de gestión descentralizadas como la SUGEL, la SDRE y nosotros como ministerio, y también en una lógica de lectura del territorio con otros actores públicos y privados que ustedes puedan ver. Ya hemos visto desde los públicos acá, nomás aparece el sector salud, el sector defensa, el sector transporte, como grandes aliados, ¿no? Hay un marco normativo para esto, ¿no? Digamos, no estamos hablando en el vacío, existen la ley de base de centralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, en las cuales ya se han determinado una serie de competencias y funciones, disculpen, compartidas en materia de educación entre los diversos niveles de gobierno, que son justo las que nos permiten desarrollar este tipo de acciones. E insisto, por eso es que lo que buscamos es invitarles
a que asuman un rol más activo para contribuir en cómo generamos mejores condiciones de bienestar, ¿no? Si esto no ocurre, pensar que solamente desde un nivel nacional vamos a poder contribuir con todo eso, no va a pasar. No va a pasar porque nuestras propias capacidades desde el nivel nacional son limitadas, no tenemos el acercamiento y el conocimiento en realidad eh, tan cercano como lo tienen ustedes en el territorio. Entonces, tenemos que entender que el bienestar de los docentes no es solamente responsabilidad de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, sino es una cosa que está en nosotros y es algo que tenemos que ejecutar, ¿no? ¿Cómo podemos participar? Si estamos a nivel de las instancias de gestión educativa local, la SUGEL, primero podemos empezar a ir identificando cuáles son las necesidades de bienestar que tengo en mi ámbito. Insisto, pueden haber algunas necesidades que no estén pauteadas acá. Para eso igual nosotros brindaremos la asistencia que sea necesaria. Luego, identificar cuáles pueden ser los potenciales docentes beneficiarios, ¿no? Con énfasis, insisto, en los temas de salud, alojamiento temporal y el traslado de los docentes. También identificar si hemos propuesto en algún momento o si tenemos proyectos de inversión, sea en etapa de formulación, evaluación o en ejecución con expediente técnico formulado en proceso o que en algún punto hayan sido requeridos pero fueron desestimados porque no tenían el sustento suficiente, ¿no? Entonces, primero mapeo, identifico todo lo que pueda encontrar. Luego mapeo y activo potenciales aliados en los territorios, ¿no? Que estén relacionados con las problemáticas que esté identificando. Si veo temas de desplazamiento y encuentro algún aliado que ve que puede haber desplazamiento, pues empiezo a ir haciendo match entre estos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo promuevo las sinergias dentro del propio gobierno regional, por ejemplo, para los temas de salud, desplazamiento, etcétera, con los responsables de los otros sectores, ¿no? De manera que podamos entonces tratar de contribuir con la mejora de las condiciones de bienestar de los docentes. Si me encuentro desde el lado de los gobiernos locales o los gobiernos regionales, en particular, fortalecer las coordinaciones con las instituciones educativas, la SUGEL, para identificar las oportunidades de contribución con el bienestar de los docentes de mis hábitos. Eso implica que, nuevamente, yo como GEL voy a tener entonces que ser más consciente de dónde me empiezan las clases más tarde, dónde tengo problemas de rotación de personal porque se van aduciendo falta de condiciones de trabajo o de bienestar para poder estar ahí, ¿no? Y donde me han llegado pedidos porque me han dicho, oye, aquí la gente se me va porque no encuentran dónde quedarse, no hay quien les alquile un espacio o les resulta muy costoso poder hacerlo o ni siquiera hay condiciones para ello en la comunidad o el lugar donde está el servicio educativo, ¿no? Luego también identificar espacios ociosos en los ámbitos de su jurisdicción que puedan utilizarse como espacio de alojamiento temporal. Aquí esto es un foco más en eso. Así como, similar a las de RWGL en el caso anterior, identificar proyecto de inversión que esté en etapa de formulación, ejecución, evaluación del expediente formulado o que hayan sido requeridos o desestimados, ¿no? Nosotros hace poco hemos estado acompañando a un par de gobiernos locales de la región Cusco que estaban con proyectos en etapa de formulación, por ejemplo, ¿no? Y justo los lineamientos se han aprobado en ese lapso, así que ahí podemos ir apoyando esa iniciativa. Y también favorecer el diálogo entre los actores del territorio en pro del bienestar de los docentes, ¿no? Mencionaba que hay necesidad de cambiar este discurso o más bien posicionar un discurso respecto a que no es solo suficiente que haga acciones por el estudiante, porque si no hago algo por el docente, no hay estudiante. Otros actores que existen en el territorio pueden ser empresas privadas, puede ser cooperación, puede ser la academia, puede ser cualquier otro tipo de actor. Identificar oportunidades de contribuir con las medidas de bienestar propuestas u otras. Nuevamente, lo que apareció acá es algo que tiene un énfasis en una realidad que les he descrito, pero no es restrictivo, no es que debo olvidarme lo otro, no. Si tengo otras necesidades, las planteo y si puedo contribuir o encuentro con quién hacerlo, genial, lo hacemos.
Esto en el marco de compromisos que pueda tener asumidos o necesidades emergentes. Muchas veces algunas empresas ya tienen compromisos asumidos en el marco de convenios de trabajo, por zonas de áreas de influencia directa, planes multianuales de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ver si es que puedo incorporar algo nuevo, ver si es que algo que tenía ya estaba o era algo parecido y quizás lo puedo robustecer con esas medidas. Creemos que es una buena oportunidad para hacerlo. Y también es promover la vigilancia en que se asuman acciones y compromisos a favor del bienestar de los docentes de sus ámbitos, ¿no? Nuevamente, este mantra de decir que sin docente no hay servicio, pero nuevamente igual, como mencioné en un momento, hace unos momentos, no pensemos solamente en el docente que está solo en el aula, el directivo también es parte de este proceso y el resto del personal que pueda estar trabajando en ese servicio educativo también va a requerir probablemente muchas de estas medidas que se están planteando. Entonces, en la medida en que en el territorio ustedes puedan identificar la posibilidad de hacer extensivas estas acciones hacia otros actores, no creemos que haya ninguna dificultad o limitación para que esto ocurra, ¿no? Bueno, antes de ver el contacto, solo quiero comentarles que el proceso de elaboración de estos lineamientos hace un proceso interesante porque, claro, como ustedes ven, hay un énfasis importante en lo que, no solo lo que puede hacer el ministerio, sino sobre todo lo que se puede hacer y trabajar desde el territorio. Entonces, creo que pocas normas, la verdad no se me ocurre ninguna, salvo los lineamientos de relacionamiento interinstitucional que promueve la DIR, han promovido un espacio de diálogo con tantos actores como estos lineamientos, ¿no? En los cuales hemos tenido oportunidad de conversar con la Dirección Regional de Educación, con asociaciones de municipalidades, con representantes del sindicato mayoritario de docentes del país y también con instancias de cooperación, ¿no? Porque nos parece importante que no vayamos desde una lectura solamente desde el ministerio de decir, bueno, aquí están los lineamientos, sino también porque este sea un acto en el cual esto nazca con cierta legitimidad, con cierta mirada y apuesta desde las propias posibilidades y desde los retos que puedan identificar tanto en territorio como los propios docentes sobre si es que estos son efectivamente algunos temas críticos a trabajar, ¿no? Ya les mencionaba también que les pedimos que identifiquen esto como el documento 1 que promueve acciones de bienestar para los docentes, porque ciertamente hay varios pendientes. Hay pendientes en darles más fuerza, insisto, a ver todo lo que ocurre a nivel dentro de la escuela, ¿no? Todos los elementos referidos a la propia valoración del docente, a la satisfacción del docente con su trabajo, con el éxito de sus estudiantes, a las relaciones con sus colegas. Y aquí emergen y aparecen también otro tipo de articulaciones y de sinergias respecto a lo que trabajan solo a nivel ministerio y otras direcciones, como la Dirección General de Educación Básica Regular o la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa, ¿no? Entonces, antes que mandarnos simplemente por nuestro lado, lo que queremos es que los siguientes pasos y lo siguiente que llegue a ustedes trate de llegar también de manera más articulada y con mayor sentido, en un sentido por el bienestar no solo de los docentes, sino un sentido del bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, finalmente les dejamos aquí nuestros datos de contacto. Este es todo el equipo de bienestar docente, 2 personas. Estamos Rocío Gócer y yo. Ahí están nuestros correos, el celular del equipo que básicamente pueden usarlo sobre todo para mensajes de WhatsApp y el teléfono institucional junto con el anexo. Entonces, hasta aquí la presentación de lineamientos y más bien muchas gracias a todas y todos por su asistencia y quedamos atentos a cualquier oportunidad de articular, de trabajar que podamos ir haciendo al respecto. Gracias. Agradecemos a Alfredo por compartir con nosotros tan valiosa información. Muchas gracias por el tiempo que nos brindas esta tarde, por compartir con nosotros
Agradecemos a Alfredo por compartir con nosotros tan valiosa información. Muchas gracias por el tiempo que nos brindas esta tarde, por compartir con todos nosotros los aspectos más relevantes y estrategias que contribuyen con la implementación de acciones dirigidas a la mejora de condiciones de bienestar para los docentes. Vemos que nos están acompañando desde Purús, en Ucayali, desde Chota, en Cajamarca, entre otras regiones. Un saludo para todos. Bueno, hemos llegado al final de este webinar, no sin antes agradecer a Alfredo por todo lo compartido esta tarde. Ha sido un verdadero aporte con conocer con claridad estas orientaciones, las cuales pueden traducirse en acciones concretas que impactan positivamente en la vida profesional y personal de los docentes. Queremos extender un sincero agradecimiento y felicitaciones a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Su presencia reafirma el compromiso colectivo con una causa fundamental, la dignificación de la labor docente. Les invitamos a seguir reflexionando y sumando esfuerzos para visibilizar la importancia de mejorar las condiciones laborales de nuestros maestros, pieza clave en la transformación de la sociedad. Reiteramos a los presentes que pueden acceder a la plataforma Educación Te Escucha para revisar y descargar los recursos que tenemos disponibles para todos ustedes. Tengan todos muy buenas tardes. Perú Educa. Ministerio de Educación.